Amigos, en nuestra última semana aquí en Zipolite nos hemos encontrado mucha gente interesante y como saben siempre estamos averiguando sobre temas energéticos y qué mejor que alguien que haya vivido en carne y propia aquí en este mismo lugar algo espesulante, bueno, para algunos. Adrián, ¿cómo estás? Bien. ¿Tranquilo? Un poquito, sí. Bueno, ahora con el clima creo que la frecuencia baja un poquito, ¿no? Pero pacífico. ¿Sientes el decaimiento sin el sol? Sí, carajo, yo el sol, sí. ¿A quién más le pasa eso, Cuéntenme, porque sí, es increíble. De repente uno no quiere hacer nada. Bueno, a mí me baja la frecuencia terrible, Yo soy como las iguanas, así, no sé si tenga sangre reptiliana o qué pase, pero... Bueno, no, es una broma, No. Seguro Dice que por no. las dudas, no. Pero bueno, la cosa es que No todos los reptilianos son malos. ¿Verdad que no? No. ¿Seré uno bueno? Debe salir la verdad, es un reptiliano. Espero que no, Bueno, hablando Adrián. de reptilianos, una vez... bueno, luego te platico. Pero No, para eso estamos. A ver, bueno, empecemos por ahí, por los reptilianos, entonces. Sí, bueno, la primera vez yo no sabía, no conocía yo el tema de los reptilianos y en Puebla fue exactamente en la ciudad de Puebla que estaba yo en un baño y estaba yo lavándome las manos y enseguida de mí había una persona. Y me recuerdo, nunca se me va a olvidar, que cuando me estaba yo así lavando las manos, me eché agua en la cara así, cuando volteé así, había una persona así enseguida de mí y esta parte de así, Jenny, mira, se le transformó como serpiente, como piel de serpiente esta parte de la piel, de la cara. Bueno, le dejé, pero ya después, con el tiempo, sí, empecé a escuchar un poquito, porque antes, bueno, cuando yo era un poquito más joven no se escuchaba nada de los reptilianos, ¿no? Que era como así como que lo tenían muy guardado. Ahora pues nada, abres internet y... O quizás sí había información, pero como no estaba el internet y no estaba todo esto, pues no llegaba. Sí. Porque yo sí sé que los mayas han tenido también experiencias con ellos, en los cenotes. Creo que sí. Sí. En Tulum se escucha muchísimo. Bueno, pero vamos de reptilianos, dale. Vamos a Zipolite, que es donde estamos. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo? Aquí atrás nuestro. Bueno, primero, ¿cuándo empezaste en este mundo de las energías? Yo creo que se nace ya con esa genética, ¿no? Y la otra es que... ¿Nunca perdiste entonces la percepción? No. Y creo que todos tenemos un propósito en la vida. Y una de las cosas que he experimentado y que he confirmado es que la genética de las personas es bien importante, Jenny. Sí. Y hay mundos, quisiera decir que hay mundos, seres, civilizaciones, humanoides o no sé cómo decirle, que están bien pendientes de las cosas, ¿no? O sea, según a mi conocimiento, vamos a marcar este asunto de los reptilianos, son mucho más antiguos que la humanidad, ¿no? Ellos viven desde miles de años atrás de la humanidad, lo cual les ha dado muchísima ventaja de conocer la creación y habernos visto cómo es que fuimos desarrollados, cómo es que fuimos creados, porque nada, ellos tienen más conocimiento que uno, ¿no? Sí. Y otra de las cosas es que considero que hay gente, o sea, como los grises o como seres de otras... ¿Le llamaste gente a los grises? Sí, bueno. Bueno, sí, puede ser. Son humanoides, ¿no? Sí. Sí, un experimento. Esa gente, los grises. Pues no sé si sean gentes, pero son... bueno, tienen pies, son muy inteligentes, son intelectuales y... Más que nosotros, seguro. Sí. Y manejan ¿cómo le llaman eso? La telepatía. O sea, pueden manipular una mente por medio de la telepatía, ¿no? Telepatía. Telepatía, me encanta esa palabra. Telepatía, tepelatía. Tepelatía. Esa es otra versión. Sí, claro. Sí, súper fácil lo hacen encima. Cualquier ser que no sea humano. Claro. Y la otra cosa es que ellos conocen tu genética, tu ADN, tu árbol genealógico desde hace muchísimas generaciones atrás, ¿no? Entonces, cuando tienes algo interesante en tu ADN, ellos van a tratar de manipularte, te van a buscar, te van a estar... ¿cómo le puedo decir? ¿Estás hablando de la gente que abducen? Por ejemplo, esa es una. Es gente que la estudian genéticamente, no se llevan a cualquiera, Sí. Bueno, es lo que yo considero, no tengo la certeza. Puede ser, la verdad no tengo mucha información de eso.
Pero yo recuerdo que desde pequeño Que he se los tenido llevan, sé que se los llevan. Pues, Pero que a mí no. no sé a cuáles Ya. ni... Bueno, no sé, no tenemos la certeza, yo no lo he visto, ¿no? Pero a través de las experiencias que he tenido, he visto a los seres esos, pero no he visto así una abducción o no he visto cosas pero hay mucha así gente fuera ya de esta también, realidad. mucha gente igual que cuenta sus historias. Ya. Justo el otro día veía un video que hicieron en Uruguay donde estaban en vivo en una noticiera y de repente atrás sale una vaca abducida. No. Sí. ¿Y será real? Y fue en vivo, o sea, salió en vivo la ¿Y será noticia. real? Pues si es en vivo yo creo que sí. Flotando tranquila la vaca. Puede ser, ¿eh? La otra es que puede ser que los utilicen para experimentos, ¿no? Sí, quién sabe. Ahí no sé. Pero me interesa más tu historia personal de esta playa. Ok. Cuéntame, ¿por qué le dicen la playa de los muertos para empezar? En tu conocimiento, porque cada uno tiene una historia. En mi entendimiento es que bueno, primero que la gente le llama, porque Zipolite en la lengua zapoteca, recordamos que en Oaxaca estuvieron los olmecas, zapotecas y mixtecas, sí, pero en los zapotecas, que es el nombre del cual se deriva Zipolite, significa playa de muertos. Una de ellas es porque dicen que las corrientes de esta playa son muy, muy, muy peligrosas, ¿no? Nada menos hace 10 días más o menos, es que se ahogó uno. Ya van 4. 4. ¿De 10 días para acá? Eso es lo que me dijo un nomás. local. No solo en Zipolite, sino en los pueblitos también cercanos. Ajá. En Zipolite creo que sí fue uno. Ya. Ajá, Bueno, como no hablemos 10 días, de ¿no? eso, pero sí. Pero bueno, ese es uno de los motivos por los cuales se considera que es una playa de muertos y que las almas se permanecen aquí, ¿no? La otra es que yo considero que hay una realidad paralela que no se ve. No sé si llamarles almas, espíritus, almas en pena, pero hay gente, hay una población completa dentro de este pueblo que no están a la vista del ojo humano, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo explicarlo? No sé, porque no lo he investigado totalmente así a fondo, pero... No se explican esas cosas. No tiene explicación, ciertamente. O sea, o lo ves, o lo sentís, Sí. o no sos parte de Claro. este mundo. Y ese es el motivo, ¿no? Sí. Y una de las veces que estaba, hace mucho tiempo, era yo muy joven, y recuerdo que toda la playa eran hamacas. Ay, qué lindo. Y recuerdo que esa noche se había ido la luz, totalmente, todo el pueblo estaba en oscuridad y mucha gente, bueno, en el lugar donde estaba yo quedándome, todos se habían ido, ¿no? Solo estaba mi hamaca y yo. Y recuerdo que salió de esta parte de por aquí, salió una llama así que alrededor tenía llamitas pequeñas que danzaban alrededor de esa llama y se movía en dirección al sur. Y recuerdo que yo estaba en la hamaca y me puse las manos en la cara porque, pues nada, había algo en esa luz que no me favorecía, que no me hacía sentir bien. Entonces cuando me quito las manos de los ojos, veo la luz más o menos a la altura de la hamaca. A ese tiempo ya había llegado la luz a la hamaca. Cuando me quito los ojos de la hamaca, veo que hay un humanoide arriba de una puerta, un círculo que había hecho yo, que había estado meditando en ese círculo. De hecho, escribí un poema. Un portal. Exacto. Abriste un portal y no te diste cuenta. Eso. Bueno, estaba yo bien chamaco, ¿no? Ajá. O sea, no tenía conocimiento ni la totalidad. Ahora cualquier cosa que hago en la arena, o ya sea para descansar, para solearme, después de que termino, nada, cancelo y cierro todas las cosas que hayan podido quedar en ese lugar, ¿no? Y me recuerdo que estaba el gris y brincaba sobre el círculo, así, mira. Feliz. Tenía por fiestón, traerme. Sí, carajo. Yo no sé qué cosa trataba de hacer, ¿no? Pero después cuando lo vi... ¿Y era muy alto? ¿Qué tan alto lo viste? Yo le considero un poquito más alto que yo, como tanto, así más o menos. Ah, ok, no tanto. Pero no entonces, tenía sí. ropa y lo vi como de aquí a... como unos 30 metros más o menos, ¿no? No te asustaste, nada. Pues para serte sincero, no supe no lo analicé, pues no sabía, yo no tenía conocimiento absolutamente de nada de eso, yo pensé que era una persona, pero ya después lo analicé y dije, no pudo haber sido una persona, una porque no tenía ropa, otra porque cuando caminó, que me vio, se asustó y el que se asustó fue él. Salió caminando y caminó sobre la arena como si estuviera levitando. Ajá. Y nada, esa misma noche regresé. Me estuve en la hamaca, después me levanté, estuve muy curioso, muy inquieto esa noche. Después vengo para acá, para Chambala, que a esa hora y sin luz en el pueblo era
era súper extraño, ¿no? Recuerdo que crucé las piedras que están aquí y nada, había una mesa con veladoras ahí y de repente había como una carpa atrás al fondo y sale una persona y se sienta junto conmigo y me empieza como si yo estuviera hipnotizado, ¿sabes? Te lo digo. ¿Esa misma noche? Esa misma noche, ajá. Okay. Había una atmósfera en Zipolite extraña. Muy extraña, cara. Y recuerdo que salió esa persona, yo no la había visto. Y me dijo, ¿sabes? Te están esperando allá arriba, que era el centro ceremonial que se encuentra acá arriba de Chambala, ¿no? Pero no le hice caso. Y esa misma noche había luna llena. Cuando empieza a salir la luna sobre el peñasco, recuerdo que veo con la luz, el resplandor de la luna, veo cómo sale un felino del mar, ¿no? Hace muchísimos años, yo no tenía conocimiento de eso. O sea, la misma noche que viste el gris, salió el felino. Fue la misma noche, ajá. Wow. Fue la misma noche. Sí, como si se hubiera abierto verdaderamente un portal, algo... ¿Y salieron del mismo lugar? ¿Qué cosa? O sea, los dos salieron del mismo círculo. El círculo que tú habías hecho, ese portal. Del mismo lugar, no, de lugares diferentes. Ajá. Ah. Bueno, no considero que haya salido el gris del portal, ¿eh? Ok. No, más bien algo tenía relación con la luz, con la llama de fuego que estaba, ajá. Ok. Y yo no sé si se puedan transformar, si puedan hacer esto, si puedan hacer aquello. Sí, seguro. Pero algo tenía más relación con la llama de fuego, porque cuando él apareció, la llama de fuego dejó de verse, pues. Sí. Ajá. Y yo no vi cuando se fue la llama de fuego, porque yo tenía los ojos tapados. Ya cuando me quité la mano de los ojos, ya no estaba la llama y estaba él. Ajá, arriba del... ¿Y lo viste irse? Sí, no te digo que caminó sobre la arena, sí. ¿Y se fue qué? ¿Para allá? Para allá adentro. Ah, para adentro. Ajá, rumbo al pueblo. Mucho misticismo en este ambiente. ¿Crees que ha sido una de tus experiencias más fuertes? Porque me ha de parecer de que tienes muchas. Bueno, no, porque esta es diferente, pero he tenido experiencias... No todo el mundo puede decir de que ha visto un gris así tan cerquita. Pero la otra cosa es que no solo existen los grises, esos, ¿no? Sí, claro. Hay varias versiones, hay unos así, mira. Los de enanitos. Chiquito, yo no sabía. ¿Los duendes? ¿Como los duendes? No, más chiquitos. Marcianos, o sea, extraterrestres, como el gris, la cabeza así cónica, chiquitito. Los ojos así, pero más pequeños así. Ay, qué lindo. Sí. ¿Y ese eres un bebé gris? Pues no sé qué papel tengan acá en este plano, pero no creo que sea nada bueno. ¿Y qué opinas de Zipolite? ¿Es un lugar para que la gente venga a conectarse o ya está perdido? O yo creo que sí. ¿Cómo está la energía por aquí? Yo creo que sí, yo considero que Zipolite es un lugar para cerrar ciclos, me gusta esa, es verdad. Para ser transformado, para estar en paz, carajo. Y hay una parte, hay un lugar donde está escrito que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y esa es una verdad bien importante, ¿no? O sea, considero que este es un lugar donde hay muchas cosas que no se practican en otro lugar, ¿no? Entre ellas es... pues nada, yo le llamo los renglones torcidos de Dios, ¿no? Pero bueno. ¿Qué es eso? Sí, bueno, se practica mucha perversidad, ¿no? Ah, ok. Mucha homosexualidad, muchas cosas que, bueno, no son para el alma, ¿no? Ok. La cosa es que dentro de toda esa tinieblas, oscuridad, nada, resplandece una luz que en pocos lugares he visto, ¿no? Y esa es la parte bonita de esta playa, esa es la parte en la que nos damos cuenta y confirmamos que no todo en la vida puede ser oscuridad, sino que entre más oscura está la noche, más brilla. Cualquier chispita puede ser umbral, ¿no? Claro que sí. Sí. ¿Y cuéntame. Dime tú. ¿Y hace cuánto, o sea, tú dices desde pequeño ya veías, ya percibías? Sí. ¿Siempre lo hablaste con tu familia o lo mantuviste para ti solo? Yo nunca me lo expliqué, yo no sabía qué era lo... Esto del asunto de los extraterrestres, o como le quieran llamarlos... las entidades, vamos a decir, energías. Sí, para no oírnos muy místicos. Pero... es que hay de todo, chicos, pero son energía al fin y al cabo. Esas cosas... Desde yo recuerdo que ya estaba yo, no te voy a mentir, no sé cuántos años tenía, pero estaba yo en el cuarto cuando vivía todavía con mis papás, estaba yo pequeño, era menor de edad, tendría yo como 12 años, 10 años por ahí. Y recuerdo que mi cama, como vivía con mi hermano, pues éramos literas. Yo dormía en la de arriba y daba exactamente a la ventana, daba al patio, ¿no? Y yo recuerdo que esa noche
para los que se preguntan qué es el significado ese que se te monta el muerto. Amor. Oh. ¿Has visto? ¿Lo has vivido? Sí. Bueno. Ay, no, es horrible. Hoy quiero dar una revelación o una experiencia que tuve sobre ese tema, ¿no? Sí. Lo mismo que vivieron todos, no sé si sea la misma experiencia para todos, pero pudiera ser. Estaba yo congelado, no podía moverme así, como le ha pasado a la mayoría, muchísima gente, sí. Yo no sé si a todos, pero no a la mayoría. Hablar, no puedes nada, moverte. todos y sientes una desesperación, pero hubo una palabra, carajo, que rompió con eso, o sea, inmediatamente golpeé esa, y quiero dársela a todos, ¿no? El poder de la palabra amor, carajo. Sí, yo nunca lo había experimentado, hasta ahí era un chamaco, era menor de edad, yo vivía a las faldas de mis papás todavía. Y recuerdo que estaba yo así, y en el fondo digo, amor, y pum, en cuanto digo esa palabra, paz, se va esa fuerza, ¿sabes? Mira. Se fue. Y lo primero que hice, no sé por qué lo hice, es que agarré y abrí la ventana que daba al patio, la de mi cuarto. Abrí la ventana y lo primero que veo era salí una cosa así como de este tamaño, así. Como un humanoide de la cocina de mi casa, carajo. Y era yo un chamaquito. Y así vi cómo se desapareció en la oscuridad porque estaban las luces apagadas, pero vi cómo salió, pum, caminó y se fue. Wow, era algo muy fuerte entonces, porque se personalizó. O sea, no era solo energético, lo viste físicamente. Sí. Bueno, yo digo que era lo que estaba manipulando mi movimiento, claro. ¿no? Sí. O sea, yo creo, desde entonces, yo confirmo que esas cosas no son... Sí, no son buenas, pues, son manipuladores, te absorben tu energía. Te absorben, sí, no creo que deseen algo bueno para la humanidad. Para todos aquellos que tienen la pasión por buscar esas cosas, pues... O que van a los hoteles que están embrujados. ¡Ándale! Y yo, ¿qué estás pensando? No hagas eso. Bien peligroso, ¿eh? Porque, o sea, la gente lo toma como un juego, pero para los que conocemos realmente es lo peor que puedes hacer, creo. Claro. Y en esos casos, yo te lo voy a decir, cuando se trata de espíritus, de entidades, de energías o de frecuencias infernales o como le quieran llamar, no hay ni piedra ni amuleto que te cubra, ¿eh? Para las personas que dicen que, ay, es que el jade me cubre de esto, ay, es que el ámbar me cubre de aquello. Yo te lo digo que no, carajo, ¿no? Entonces, para la gente que no está preparada, que le gusta el andar curioseando, yo no le recomiendo ni aunque tengas la mejor protección, carajo, porque son temas, al menos para mí o gente que pertenece a la luz, nada tiene que andar explorando en esas áreas, ¿no? Pero bueno, cada quien, y aparte pues a alguien le toca hacer esa chamba, ¿no? Sí, a no ser que vayan a limpiar o algo, pero háganlo de veras, si no. Muy conscientes, ¿no? Ajá. Sí, con mucho respeto, mucha reverencia, porque pues nada, si lo que vemos no lo entendemos, ahora lo que no vemos puede ser un poquito peor, ¿no? Por eso es importante mantener la intuición siempre abierta, como la tiene Adrián. Que me da curiosidad, porque normalmente cuando los niños no hablan con sus padres sobre lo que ven, o lo hablan y les dicen, eso no existe, llega un punto que se te cierra. Claro. Pero tú lo mantuviste siempre abierto, qué bonito. No mucha gente lo ha mantenido así. Hubiera querido tener la confianza de mis padres para platicarles el tema, ¿no? No, te hubieran sacado la ilusión. Sí, seguro. De por sí era la oveja negra ya desde chico. ¿Ah, sí? Abeja negra, ahora, pensé que era oveja. No, imagínate, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los temas. Una vez estábamos en Real de 14, un lugar muy impresionante. Sí, hermoso. Sí, y para los que conocen, pues nada, esa noche yo no había comido nada, no había probado la medicina. Y tenía yo días, porque ya vivía ahí yo de planta, era artesano. Y recuerdo que nos habíamos ido al panteón, porque el panteón queda enfrente de la plaza de toros, está el panteón, pero es una área muy oscura, ya al final del pueblo, entonces no hay luces, no hay nada, se veía el cielo súper bonito. Y me acuerdo que esa vez vimos una nave así como un plasma, como plasma, ¿sabes? Como amarillo, como si fuera esto, pero amarillo. Y lo vimos, no sé, serían como 100 metros, un poquito menos. Y esas son otras de las experiencias que he vivido, ¿no? La última vez que vi una luz así grande fue hace un mes en Chacagua. De hecho, estaba con como 16 personas, estábamos haciendo lo de las tortugas, ¿viste? Que las dejan... liberar las liberaciones, sí. muy bonito, muy hermoso.
y de repente, no sé si era yo la única que miraba al mar o qué, pero una luz de fuego, pero enorme, o sea, tendría el tamaño de 2 casas de estas, muy grande. Y pasaron quizás 10 segundos y yo de tonta diciéndole a la persona que está al lado, miren al mar, miren al mar, y no me hacían caso. Y a los 2, 3 segundos, y solo cuando se dio vuelta la persona, empezó a achicarse. O sea, la logró ver achicarse, pero no la logró ver como la vi yo. Y me dicen en mi cabeza, era para ti. O sea, a veces cuando pasan esas cosas, no las comenten con otras personas. Claro. A veces son luces, son Sí. energía que tiene que llegar para que tú te recargues Cierto. de algo. Pero toda esta zona está muy activa. Fuerte, ¿eh? Sí. Otra de las cosas que he estado pensando, Jenny, es que, bueno, un ejemplo ahorita que estamos hablando de esos temas es que he estado considerando que el sistema está en contra de que nosotros descubramos la verdad, ¿no? Sí, y en claro. estas fechas, nada, se alcanza a ver y se alcanza a descifrar tantos o a romper o a decodificar tantos códigos. La otra cosa es que nos han enfocado tanto tiempo en lo de arriba, que el cielo y las estrellas y que esto y que el otro. Y te voy a ser sincero, abajo hay unas de ciudades y civilizaciones que yo hasta hace poco me empiezo a razonar sobre ese tema y madre mía, o sea, pudiera ser que hay más vida abajo que arriba, que bueno, que al menos en este plano. Sí, puede ser. Sí, o sea, se empiezan a descubrir un montón de túneles, ciudades y civilizaciones abajo de la Tierra. ¿Y qué tal la Antártica? Imagínate, ¿no? O sea, sí, hay mucho que no conocemos o que más bien no quieren que conozcamos. Fíjate que dicen, no lo sé, dicen que Argentina va a ser uno de los países más importantes de Latinoamérica. Sí. Porque se va a abrir un puente. Y Chile. Chile y Argentina, que van a abrir un puente porque el plan es que van a terminar con todos estos continentes y después la esperanza va a pasar a Antártida, ¿no? Por eso quieren desestabilizar el clima, pues. para que se derritan los polos. Sí, pues. sí. Y debajo de la Antártida dicen que hay una vida impresionante, entonces ese sería el futuro para los que piensan en ese plano. Pues lo que sí sé es que estamos viviendo momentos muy emocionantes, Sí. sean teorías o situaciones que pasen o no pasen, que son interesantes de hablar, ¿no? Claro. Pero hay que tener la mente abierta a todo. Sí. O sea, porque no hay nada peor que todo lo que vemos en las películas. Yo creo que también nos lo mandan como ciencia ficción para que nunca lo creas cuando te pasa. Sí. Dicen que la mejor manera de esconder la realidad es mostrándotela, ¿no? Eso. Y es lo que utiliza, por ejemplo, Hollywood, ¿no? Sí. Muchas de las películas, hasta la de Transformers, carajo. Que todo tiene un mensaje, ¿no? Sí, un mensaje, una verdad. Yo siempre digo que los pensamientos o las ideas uno no las crea, solamente estás bajando información del éter, o sea, de la energía. Entonces, cuando te llega a ti, ya le llegó quizás a más personas. Cierto, sí. O no, capaz que sos el primero y es el que hace la película, por ejemplo. Sí. ¿No? ¿Cómo se llama el de Star Wars? ¿George Lucas? Ni idea. Bueno, no soy muy de Star loco, Wars, no me maten. Bueno, esa película tiene una historia súper impresionante. Bueno, ahora ya no la puedes encontrar en cualquier lugar. Antes la encontrabas en YouTube, ¿no? Ok. Pero ahorita no la puedes encontrar por todo lo que revela, pues. Claro. Pero, Mira. Sí. Ahí está la guerra de las galaxias, o sea, es la guerra de las civilizaciones que se nos esconden, pues. Es que es real, hay una guerra de la galaxia y bien cabrona, como dicen acá. No, es verdad, Sí. Se está peleando una batalla por el planeta, ¿no? Sí, algo que ustedes quizás no lo ven porque están en el día a día de la oficina y del estrés y del trabajo y de la ciudad, pero les afecta emocionalmente, les afecta en su estrés, en su evolución energética. Entonces, por eso es importante tomarnos un tiempo y venir a lugares así como estos, desconectarse, estar un poco lejos de todas las antenas y todo el éter falso que le dicen que están haciendo con la tecnología. Da miedo, pero sí tiene sentido. Es impresionante, pero... Un éter electromagnético. La otra vez soñé, yo creo mucho en los sueños, o sea, trato de descifrarlos, ¿no? Y dentro de los sueños... Es lo mejor. Sí. Hay un don que se llama discernimiento de sueños, ¿no? Hay otro que se llama discernimiento de espíritus. Pero el discernir los sueños, el interpretar los sueños es bien importante porque... Sí, lo creo. Yo he sido manipulado por un sueño, ha cambiado mi rumbo por un sueño, ¿no? Que soñé esto y dije, a ver,
es por aquí. Y no era... Los sueños vienen muchas veces de la carne, muchas veces vienen de las emociones, muchas veces vienen de los deseos, muchas veces vienen de la falta de algo. Pero muchas veces los sueños son proféticos, ¿no? Comunicaciones. Ándale, ajá, como revelaciones para que te confíes. La vida es tan hermosa que cuando te ve preocupado busca la manera de ayudarte, ¿sabes? Sí. Y muchas veces, no sé si te ha pasado a ti, pero hay muchas veces cuando estás en el peor momento de la vida, ¡pum!, un sueño te levanta, ¿eh? Te reaviva, me levanto y es súper, súper importante el saber identificar cuando el sueño es real, cuando es verdadero, cuando es solamente una emoción, cuando es alguna frustración, para poder ser guiados por los sueños, porque el hecho de recibir una confirmación o una revelación por parte de un sueño o una visión es bien importante, tal vez no para tu entendimiento o tu razonamiento, pero para el espíritu son cosas que nos levantan, ¿no? Es el momento donde estás tranquilo. Exactamente. Y la información que necesitas llegarte te llega porque puede. Exactamente. Durante el día no puede, porque estamos siempre, muy afanados. Siempre haciendo algo. Sí. Así que bueno. Y fíjate que estaba viendo, los judíos interpretan los sueños como una muerte ligera. Ajá. O sea, en esos momentos Sí, tú mueres y tu alma viaja a ciertos lugares, ¿no? Cuando sueñas con un pariente que ya partió, nada, es que el alma viajó. Es lo que interpretan los judíos, ¿no? Claro. Lo cual puede tener algo de verdad, pues. Bueno, cuéntame del jaguar antes de terminar, ya nos vamos. Okay. ¿Qué es el jaguar para ti? Muchas veces procuré cancelar muchas de las cosas que he vivido en mi vida y yo consideraba que la animalística era una de las cosas que tenía que cancelar. Animalística es cuando, como los mayas, aztecas, olmecas, chichimecas, hasta los tarahumaras, todos creen en la animalística, ¿no? Es el considerar a un animal o la esencia de un animal como un nahual. Cuando digo nahual no significa al nahual ese. Al que se convierte. Ese, ¿no? Cuando digo nahual es que es tu aliado espiritual, pues. Y nada, al final me di cuenta de que aún, lo que consideramos más santo que ha pisado esta tierra ha sido Jesús. Y yo me basaba en su experiencia para poder comparar un poquito la práctica que hacía yo. Y Jesús fue llamado el león de la tribu de Judá, ¿no? Lo cual, nada, el león es el rey de la selva en África. Pero es un felino. Y se considera el felino no nada más porque tenga melena o porque sea el rey de la selva, no, por todas sus virtudes, carajo, y por los dones que tiene y su autoridad, ¿no? Una de las cosas es que el león de la tribu, el león en África, nada, pues el elefante es mucho más fuerte, la ballena es mucho más grande, o sea, el mono es más inteligente, pero lo que hace diferente al león de los demás animales en la selva es que el león no sabe retroceder, ¿no? O sea, siempre va hacia adelante, o sea, su seguridad, su autoridad, su firmeza es relevante ante todas las otras especies que hay en la selva. Y en América, pues no tenemos esa oportunidad, no tenemos el león, ni tenemos el tigre, ni el elefante, pero tenemos el jaguar. Tenemos el jaguar. Y es, afortunadamente es el felino más grande de América, ¿no? Y desde Argentina hay jaguares, desde hasta, no sé si hasta Canadá, pero toda parte de Estados Unidos se han encontrado jaguares. Y predomina, y es el jaguar, es el felino más grande de América. Una de las virtudes del jaguar. Pero espiritualmente, ¿qué significa? ¿Qué significa para la persona? Para ti, por ejemplo. Es un nivel espiritual en el cual es bien interesante, pero no es el más alto. El jaguar pertenece a la noche y al día. Okay. Cuando decimos que el jaguar pertenece a la noche y al día en un nivel muy profundo, es que el jaguar puede ser infernal o puede ser divino, carajo. Y tiene todo el acceso a toda la oscuridad y tiene el acceso a toda la luz y lo divino. Sí, es el equilibrio, es la balanza, por eso sus pieles son amarillas y negras, sus manchas son sí, haz de cuenta, ¿no? Sí. Y la otra cosa es que el jaguar tiene la habilidad, para los que les gustan los felinos, los gatos y que tienen gatos en casa,
pues cuando los ven jugar solos, es que no es que estén jugando solos, es que alcanzan a ver, percibir los canales de energía, que todo está radiando energía, ¿no? Hay cosas que irradian energía, ese tronco puede estar irradiando energía y nosotros no la vemos. Y los gatos, los felinos, sí. Entonces, si el gato alcanza a ver esos destellos de energía, esos canales de energía, pues el jaguar tiene mucho más. Entonces alcanza a ver... Ajá. Otra de las cosas es que el jaguar tiene acceso al inframundo y tiene acceso a lo divino. El hecho de que tenga acceso al inframundo, un jaguar es la esencia del chamán, del verdadero. Un jaguar, un chamán, cuando tiene como aliado espiritual el jaguar, hay personas que tienen daños en el alma o que su alma ha sido robada y puesta en prisiones de oscuridad. Este jaguar tiene Eso existe. Existe, sí. La gente puede vivir años sin darse cuenta, ¿eh? No son años, son hasta milenios. Exacto. Y la cosa es que el jaguar tiene el poder y la autoridad y el respeto por lo espiritual para ir por esa alma, recogerla y volverla a su lugar. Esa es una de las tantas virtudes que tiene el jaguar, ¿no? Y es... ¿Y qué sería? Como para un chamán es un nivel a llegar. ¿Cómo? Supongo que con la práctica, o sea, llegar a ese nivel del jaguar, de poder entrar al inframundo y así también entrar al Escúchame, cielo. El verdadero jaguar no se le enseña, no tiene maestro, su maestro es el jaguar, su maestro es un espíritu que siempre lo va a guiar. O sea, de hecho los jaguares son solos, ¿sabes? O sea, aquel que dice, yo fui y aprendí con María Sabina, aquel que dice, no, mi maestro fue aquello, fue aquel, o Pepe, Juan o Flor, sí, ¿no? No es lo mismo. Yo no considero que sea, no digo que sea imposible, porque si la conciencia se te prepara, seguro que puedes llegar a ser, pero cuando el mismo jaguar te enseña, te vas a impresionar, cara. Es una de las cosas bien, bien impresionantes de cómo el jaguar te guía, de cómo empiezas hasta tu físico, todo te cambia, cara. Tu propia experiencia, sí, ¿no? Sí. Y la seguridad al caminar de un jaguar, te la conoces, pero clarísima, ¿eh? Tú lo llevas a la montaña, tú lo llevas al desierto. Un jaguar está preparado para cualquier terreno en América. En cualquier terreno va a ser jaguar. ¿Y qué opinas de los chamanes aquí en la zona? ¿Sí hay, no hay? No hay. Ya no hay, ¿no? No hay. No, ni en la montaña. No. Ni en la montaña, que es un lugar bien místico, muy, muy energético. Desgraciadamente hemos tenido el problema de... ¿Estás hablando de la montaña de los honguitos? Sí, esta que está aquí atrás. Ajá. Estamos cobijados por esa, sí, estamos cobijados por esta montaña. Ah, no, pero está lejos, o sea, para llegar es lejos. Es como 150 kilómetros. Claro, como sí. 2 horas, man. Yo fui, antes de venir a Zipolite, es que siempre me olvido, por Huautla de Jiménez. ¿Fuiste a Huautla? Sí. ¿O a San José? ¿Dónde estaba María Sabina? Ah, Huautla. Sí. A rumbo a Puebla. Sí, pero fui a la montaña donde crecen los honguitos. Es que hay 2 áreas. Una es aquí arribita y la otra es Huautla de Jiménez. No, debe ser por Huautla de Jiménez. San José. San José. ¿Fuiste a San José? Fui a San José. Ya. Y mismo también, sí encontramos un chamán verdadero, sí sabía. Luego van a ver el programa. Pero ellos mismos dicen de que la religión corrompió la energía que había ahí. Porque muchos brujos, muchas personas subían a hacer sus prácticas y ya esa montaña al menos ya no tiene energía. O sea, la que antes la gente iba a pedir sus deseos, yo les digo, siendo experta en estos temas, no. Ya. No good energy. Una de las cosas de las que no me gusta hablar, pero lo quiero hablar un poquito porque... No me gusta hablar, llevamos aquí ¿cuánto tiempo? No, de este tema porque me arrabia, ¿sabes? Ajá. El hecho de que la gente, la codicia de la gente, la envidia de la gente puede matar terrenos impresionantemente activos, ¿no? O sea, lugares como esos que son chakras, que son canales de energía, que son puertas, umbrales o dimensiones a otro nivel. La envidia y la codicia por la tierra, carajo, se matan por la tierra, es terrible, carajo. Entre la codicia por las tierras y la otra es la tala de árboles. La gente no sabe el daño que están haciendo, carajo. Sí. Sí, yo quisiera pedirle a la gente que hagan conciencia sobre ese tema porque
se están acabando la montaña, se están acabando la tierra y nada, pues sin árboles y sin naturaleza, la tierra, por más que me la digas, ya no es lo mismo, pues, ¿no? Y van cambiando las energías cada cierto. vez que modificas algo. Sí, Sí, es importante definitivamente. respetar. El hecho ya de prender una máquina en la sierra, es terrible escucharlas en la sierra donde te paras, escucha la muerte, es eso, ¿no? Y Vimos en la montaña bajando camiones con, obviamente ilegal, y sí lo reportamos, chicos, sí lo pueden Sí. reportar y esto es a nivel mundial. sí, Entonces, es sí. muy fuerte ese tema, muy Sí. fuerte. Sí, es una mafia, pero bueno, Muchísimo, muy fuerte. ¿para qué entrar en eso? Sí. Pero el caso es que, imagínate, yo desde que soy menor de edad, desde que vengo acá, no han dejado de parar esos camiones de troncos de árboles. Están encuerando la montaña, carajo, y bueno, es... Por eso el planeta Tierra eventualmente, pues, se defiende, ¿no? Sí, lo Y podemos ver aquí. Sí, sí. ¿Ya tal viste cual. cómo se está comiendo la playa? Sí, la playa aquí, desde el mes y medio que he estado aquí, Sí. varios lugarcitos también de restaurantes ya no están, cada vez va más fuerte, pero Sí, bueno, la naturaleza va a volver a obtener lo que, reclamar lo que es de ella, Sí. tal cual, gracias. Sí. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Gracias por hablarlo, porque sé que son temas que ¿Cuál? da pena, ¿no? O sea, todo lo que es tema energético, Sí. o de que vi un extraterrestre, o vi un ente, o vi tal cosa. Entonces, espero de que, así como ustedes ven de que hay otras personas contando sus historias, también se sientan, pues, bien al contar las de ustedes, porque no permitan que nadie les digan que están locos. Exacto. Nunca. Que ustedes estén despiertos no significa que el resto de la población o la gente que te rodee esté igual de despierta. Así que para eso estamos nosotros. Epa. Para que también cuenten sus historias. Claro. Muchas gracias y De continuamos. Pues no hay atardecer, pero vamos a disfrutar este hermoso clima que todavía no empiezan los mosquitos. Gracias, Adrián. Nublado o no nublado, seguimos disfrutando. Ay, sí, hermosa brisa. Chao. Chao, chicos.